Tocó. Ahora tocó ver algo void. Algo que dé miedo. Que asuste a la gente. Que hoy no puedas dormir. Que hoy tengas que dormir con la luz prendida. Que hoy cuando te vayas a dormir, tengas que pedirle a tu tío que vaya a dormir contigo. Iceberg de casos ocurridos en el mundo. ¡Diego! Buenas gorda judía, ya vas a dar al chat el CP prometido hace 3000 años Gibel 1 Gibeleto. Tendrás que esperar otros 3000 más, hermano. ¿Y ese payaso? El amado líder. El asesino Deadpool. ¿Eh? El caso de Wade Wilson se volvió muy conocido en redes sociales, pero no precisamente por la gravedad de lo que hizo, sino por cómo se veía durante su juicio. Apareció con la cara llena de tatuajes, sonriendo y con una actitud que a muchos les recordó al Joker. Buah, se proyectó. Mamita querida, qué alucín. Vino modo bromas. A raíz de eso, empezó a formarse un grupo de personas en internet que decían que era atractivo y que por esa simple razón debían perdonarle la vida. Y estos tatuajes estratégicos de este Joker, que todo el mundo, no sé, han visto la película de Harley Quinn. Y aquí Esta falsa sonrisa. esta falsa sonrisa. De Harley Gorda Quinn. saca el iceberg que lo representas Gibel 1 Gibelín Niñas, Toki. aunque le mandaran miles de cartas, él nunca las va a ver. O sea, Ah, ni por siquiera van a supuesto que tener no. acceso a él, jamás las va a amar. No. Y muy probablemente las va ¡A matar! a matar. Pues sí, claro. Los hechos ocurrieron el 6 de octubre Pero, de 2019 ¿qué esperan si salen con un asesino? en Florida. Wade, que en ese entonces tenía 24 años, fue a un bar y conoció a una mujer de 35 años llamada Christine Melton. Decidieron irse juntos a la ¡Opa! casa de ella y pasaron la noche ahí. Opa. A la mañana siguiente, mientras Christine todavía dormía, Wade la estranguló dentro de su propia cama, tomó el auto de ella y se fue del lugar. Ay, mi madre. Ay, mi madre, el bicho. Mientras conducía, vio en la calle a Diane Ruiz, una mujer de 43 años que caminaba hacia su trabajo. Wade se detuvo y le pidió indicaciones. Ella, de manera amable, se subió al vehículo para guiarlo. Una vez adentro, él la atacó y la estranguló. Después condujo buscando un sitio para deshacerse del cuerpo. Cuando se bajó para bajarla del auto, notó que Diane todavía estaba respirando. Así que la dejó en el suelo y le pasó el auto por encima varias veces hasta quitarle la vida. El primer caso del nivel 1, ¿eh? Gracias por suscribirte. Gracias, Josepa, por los 53 Josepa meses. 994 Just Resubed por 53 months.
53 meses. Su puta madre. Y él, en este afán de querer privarla, Deshacerse de ella, la atropella. Él dijo, hasta que quedara como un espagueti. Imagínate. Eso fue lo que refirió. Sí, sí, porque además se burlaba. Se burlaba. Sí. De ahí se dirigió a la casa de su novia. Tuvieron una discusión muy fuerte ¡Ah, que tenía novia además! y él la agredió físicamente. Ah, bueno. Los vecinos se dieron cuenta de la situación y llamaron a la policía, pero Wade logró escapar antes de que llegaran. Durante el resto del día, las autoridades intentaron localizarlo, pero él conseguía evadirlos. En medio de su huida, Wade llamó a su padre biológico, Steven. Steve. Ellos no llevaban mucho tiempo de haberse conocido, ya que Wade había sido entregado en adopción al nacer porque sus padres eran muy jóvenes. Steven estaba en su trabajo y le eran muy jóvenes. ¿Tiene tatuado en la cara Why So Serious? Ja, ja, ja. Steven estaba en su trabajo y le dijo que hablaran más tarde. Poco después, un detective se comunicó con Steven para informarle que estaban buscando a su hijo y le dejó su número por si Wade volvía a llamar. Al principio, el padre no sospechó nada grave. Sin embargo, Wade volvió a marcarle y le confesó abiertamente que había matado a 2 mujeres. Al escuchar esto, Chill, ¿no? Steven y su esposa llamaron de inmediato al detective para contarle todo. Mientras esperaban una tercera llamada de Wade, se mantuvieron coordinados con la policía mediante mensajes desde otro teléfono. Cuando Wade llamó por tercera vez, empezó a relatar con orgullo los detalles de los crímenes. Su padre, para ayudar a la policía a capturarlo, fingió que iría a buscarlo para apoyarlo y le pidió la dirección. Wade se la dio y las autoridades se trasladaron al lugar. El padre se mantuvo en la línea pidiéndole que no se resistiera al arresto para que no saliera herido, y así fue como lograron detenerlo. Tras las investigaciones, fue acusado formalmente de 2 cargos de asesinato en primer grado, además de agresión, robo de vivienda, hurto menor y el robo del vehículo. Durante el proceso, su exnovia testificó que Amigo, mirá lo que tiene en la cara. ¿Fantasma de mierda? ya había sufrido violencia física y verbal por parte de él. Mencionó que antes de estos eventos ya lo había denunciado, pero el caso no prosperó por falta de pruebas, y señaló que si las autoridades hubieran actuado a tiempo, esas 2 mujeres seguirían vivas. También declaró que ¡Se quedó dormido en la fiesta! estando preso, Wade la llamó 3 veces para confesarle los 2 homicidios. El historial de Wade dentro de prisión tampoco fue pacífico. Un año después de su detención intentó escapar, pero lo descubrieron antes de lograrlo. 2 años más tarde, recibió cargos adicionales por traficar sustancias prohibidas dentro de la cárcel. Debido a estos incidentes y al retraso general por la pandemia, el juicio se aplazó hasta el año 2024. En las audiencias se presentaron 29 testigos. Uno de los testimonios más relevantes fue el de su propio padre, quien detalló cómo su hijo se refirió a las víctimas de forma despectiva, mencionando textualmente que a una de ellas la había atropellado hasta dejarla destrozada. La defensa presentó a especialistas en salud mental que argumentaron que Wade presentaba un deterioro neurocognitivo debido a varios golpes en la cabeza que sufrió durante su adolescencia, sumado al consumo crónico de sustancias. Según los expertos, esto lo convirtió en una persona hostil y Claro. Él no tiene la culpa. paranoica, sugiriendo que sus trastornos explicaban su conducta. El jurado escuchó los argumentos y recomendó la pena de muerte. La decisión final quedó en manos del juez, aunque se esperaba una sentencia definitiva para el 23 de julio de 2024, la audiencia tuvo que reprogramarse para el 27 de agosto del mismo año debido a que hacían falta unos estudios médicos pendientes. A la par del proceso legal, el caso se mantuvo muy activo en plataformas digitales. La gente compartía los fragmentos de las audiencias donde Wade se mostraba con sonrisas burlonas y sin señales de arrepentimiento.
El hecho de que comparta nombre con el personaje principal de la película Deadpool, sumado a sus tatuajes faciales, hizo que muchos lo apodaran el asesino Deadpool. A pesar de la naturaleza de los crímenes, el debate en redes se desvió de forma constante. A mí no, ¿por qué lo representan como si fuera un Chad? ¿Mató 2 minas? ¿Qué carajo? No entiendo nada. Hacia su apariencia física, con usuarios pidiendo que se le perdonara la vida argumentando únicamente que les parecía alguien atractivo. ¿Están hablando en serio, amigo? O sea, literalmente, ¿justificarían lo que hizo el tipo simplemente porque es atractivo? ¿En serio? Y no estoy hablando de quién es más malo. No, no, no. Él, que utiliza estos encantos, o toda la serie de fans que serían capaces de matar por él. Te lo Todas puedo las fans. apostar, ¿eh? Es que están peor las fans. Porque pues él en su mente rota vive en su mundo y no justificamos. Él es un homicida. Y un homicida que de repente un día dice que sí lo hizo y otro día dice que es súper inocente. Pero estás peor tú, sabiendo lo que hizo y queriéndolo ayudar y apapachándolo y romantizándolo porque tú crees que vas a pasar la noche más espectacular de tu vida. Seguramente si eso pasa, si siquiera puedas tener acceso a él, que no va a pasar, muy probablemente salgas en una bolsa a la morgue. El caso de los pies cercenados. El misterio de los pies en la costa de la Columbia Británica es de las cosas más raras que han pasado en Canadá. Todo empezó cuando alguien que caminaba por la playa se topó con un tenis en la arena y al revisarlo vio que adentro todavía estaba el pie de una mujer. La policía fue a revisar la zona, pero no encontraron ninguna otra pista. Lo extraño es que a los pocos días, no muy lejos de ahí, apareció otro pie que pertenecía a un hombre. Semanas después encontraron un tercero, luego un cuarto, y la cuenta siguió subiendo hasta que llegaron a aparecer 12 pies humanos en total. Cuando la historia se hizo pública, la gente empezó a buscarle cualquier explicación. La primera idea fue que se trataba de las víctimas de un accidente aéreo, pero las autoridades revisaron los registros y no había reportes de ningún avión caído por esa zona, ni en Canadá ni en la frontera con Estados Unidos. Después pensaron que la corriente del océano podría haber arrastrado los restos desde Asia tras el tsunami de 2004 en Indonesia. Sin embargo, hay un detalle que desarma por completo esas teorías, y es lo que dejó desconcertados a los investigadores. Si venían de una catástrofe o de un accidente grande, ¿por qué solo aparecían pies? La Guardia Costera y la policía rastrearon las aguas a fondo y jamás encontraron un torso, un brazo o alguna otra parte del cuerpo. Solo aparecían pies derechos o izquierdos dentro de sus zapatos. ¿Por qué? Por supuesto, la hipótesis de un asesino serial no tardó en salir. Pensaban en alguien con un fetiche muy específico, pero esa teoría también... Nunca voy a entender cuál es la gracia de los pies como fetiche. O sea, son patas. Me parece lo menos atractivo del mundo una pata. ¿Por qué? Las curvas. Amigo, te viste muy trolo diciendo eso. No es que... ¿Las curvas? ¿Las curvas de qué? Se cayó cuando el laboratorio logró identificar uno de los pies. Pertenecía a una mujer que se había quitado la vida saltando desde un puente directo al mar tiempo atrás. No había sido un homicidio. Ahí es donde la lógica se rompe. Si la mujer saltó por su cuenta, ¿cómo terminó su pie separado del cuerpo de esa manera? Los análisis médicos confirmaron que los cortes no tenían las marcas de mordeduras o desgarres que dejaría un animal marino. De hecho, las separaciones eran demasiado limpias. La mayoría eran muertes accidentales.
y en algunos casos se sospechaba que habían sido suicidios. Para colmo, el asunto no se limitó a Canadá. Meses después de que todo esto empezara, la misma situación se repitió un poco más al sur, cuando empezaron a flotar más pies en las costas del estado de Washington, en Estados Unidos. Es lamentable, pero mientras más densidad de población tenga un lugar, más alta es la probabilidad de que haya cuerpos que terminen en el agua. Su puta madre. ¿Qué vio Robert Dish? ¿Quién es Robert Dish? Robert En Plato. 1965, Carl Robert Dish estaba trabajando como científico en la base Byrd en la Antártida. Su trabajo principal era mantener la comunicación enviando mensajes a una estación de radio que lo conectaba con el resto del mundo. El detalle es que esa antena estaba a unos 6 kilómetros de la base y para llegar hasta allá, en medio de la nada... Amigo, mirá lo que es eso. Mirá lo que es ese lugar. O sea, estás alejado de todo, amigo, de todo. Estaba a unos 6 kilómetros de la base y para llegar hasta allá, en medio de la nada, él y los demás usaban un sistema obligatorio, un cable de acero larguísimo que unía ambos puntos. Para moverte por ahí, te amarras a ese cable con arneses, igual que un escalador, y simplemente lo sigues en línea recta. En la Antártida, esto es vital. Cuando entran las tormentas de nieve, la visibilidad queda en cero, no ves ni tus propias manos, y sin una guía es físicamente imposible que un ser humano camine derecho. Terminas dando vueltas en círculos hasta morir. Una mañana, uno de los compañeros de Robert se dio cuenta de que ya se había tardado demasiado en su caminata de rutina hacia la estación de radio. Pasaron las horas, llegó la noche y Robert nunca volvió. Cuando salieron a investigar lo que había pasado, entendieron la situación. A Robert le ocurrió un fenómeno que le pasa a mucha gente en los polos, un espejismo antártico. Funciona igual que los espejismos del desierto, pero con una carga psicológica distinta. La ciencia explica que la combinación de la ilusión óptica con los efectos del frío extremo en el cerebro genera una especie de estado hipnótico. Básicamente, un hombre de ciencia, totalmente racional, se soltó del arnés de seguridad de forma voluntaria y empezó a caminar hacia el vacío, persiguiendo una imagen que su mente proyectó en el horizonte. ¿Pero por qué? O sea, si sabés que es muerte segura, ¿por qué lo haces? ¿Qué? Nunca encontraron su cuerpo y la nieve borró cualquier rastro. Queda la duda de qué fue exactamente lo que vio a través de la tormenta para tomar la decisión de soltarse del cable y caminar hacia una muerte segura. Pasa que así, ha muerto mucha gente en la Antártida, pero cuesta creer que semejante cosa le pasó a un racional hombre de ciencia. Cristiano atacado por tribu. John Allen Chau era un joven estadounidense, creador de contenido y misionero cristiano, que se propuso como meta personal llegar a la isla Sentinel del Norte. Bueno. Esta isla se encuentra en el archipiélago de Andamán, en el Océano Índico. Mirá, estás en medio de India y Tailandia. Y está habitada por los sentineleses, una de las tribus más aisladas del mundo que ha rechazado activamente cualquier contacto exterior durante siglos. Desde 1867 se tiene registro de que la tribu reacciona exactamente igual con cualquiera que se acerque a sus costas, ya sean pescadores, náufragos o tripulaciones enteras, porque a todos los reciben a flechazos. Por eso el gobierno de la India prohibió por completo acercarse a menos de 5. Fua, esos tienen unas vergas de elefante. No te entendí. Amigo, la verdad es que no te entendí, amigo. No te entendí. No te entendí. Comillas náuticas de la isla.
Es una medida para proteger a ambas partes, ya que evitan que los nativos se contagien de enfermedades externas y también salvan a los visitantes de un ataque seguro. Chow estaba convencido de que debía llevar el cristianismo a esta comunidad. Para lograrlo, viajó a la región y pagó a un grupo de pescadores locales para que lo transportaran de noche de forma ilegal y lo acercaran a la zona restringida, ignorando las advertencias del peligro real que corría. ¿Sabías que además de peligro para vos le estás dando peligro a ellos porque ellos no están y no tienen la ¡Ay! Se me fue la palabra. ¡Ay! La inmunidad suficiente en el cuerpo para las enfermedades que tenemos nosotros. O sea, un resfrío los mata. En su primer intento de acercamiento en una canoa, Chow llegó a la playa e intentó comunicarse con los nativos. La respuesta fue inmediata y hostil. Uno de los isleños le disparó una flecha que impactó directamente en la Biblia que llevaba en las manos, lo que detuvo el proyectil y le permitió replegarse y regresar nadando hacia el bote de los pescadores que lo esperaba a la distancia. A pesar de este incidente, Chow decidió regresar al día siguiente. Pidió a los pescadores que lo dejaran solo en la isla y procedió a caminar por la playa. Desde el bote, los pescadores observaron cómo los miembros de la tribu lo rodearon, lo atacaron hasta causarle la muerte y posteriormente arrastraron su cuerpo por la arena. Al regresar los días posteriores, los pescadores confirmaron que el cuerpo había sido enterrado en la orilla de la playa. Debido a la agresividad de la tribu y la política de no intervención del gobierno indio para evitar conflictos o la transmisión de patógenos letales a los nativos, las autoridades decidieron no realizar operaciones de rescate, por lo que los restos de Chow permanecen en la isla. Cuando Mira. los pescadores regresaron, vieron su cuerpo en la playa. Intentaron recuperarlo, pero sorpresa, más. Ese no es el que yo creo que es. Flechas. Y hasta hoy el cuerpo sigue ahí. Porque ni las autoridades indias quieren ir por él. Oficialmente John Chow es parte del paisaje. A veces el mensaje está más que claro. Porque si toda la historia de la isla dice el que pisa... Aunque John dijo, ¿y si soy la excepción? Y los centineles dijeron, nah, flecha. El caso de Ana Politkovskaya. A Ana le quitaron la vida de golpe solo por contar lo que estaba pasando. Esto pasó el 7 de octubre de 2006 en un edificio de departamentos en Moscú. Ella era una periodista rusa llamada Ana Politkovskaya, que terminó de la peor manera cuando regresaba de hacer las compras. La emboscaron en el ascensor de su propio edificio en un ataque completamente planeado. Le dieron un tiro en el pecho y otro en la sien. Al lado del cuerpo dejaron el arma, una pistola con silenciador IZH que tenía el número de serie borrado, una forma bastante directa de mandar un mensaje a cualquiera que intentara hablar de más. Ana se había hecho conocida por denunciar sin filtros el conflicto en Chechenia, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción dentro del Kremlin. Por jugarla al vergas, le dijeron los rusos. No se limitaba a pasar la información a la oposición, sino que confrontaba directamente las versiones del gobierno. De hecho, en 2004 ya habían intentado envenenarla en un avión cuando iba a cubrir la crisis de rehenes ¡en un avión! Beslan, pero sobrevivió a ese primer intento. Su muerte causó un impacto enorme a nivel internacional. Incluso Mikhail Gorbachev, expresidente de la Unión Soviética, salió a decir que el crimen había sido una salvajada y un ataque directo a la libertad de prensa en el país. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas señaló que ella era solo una de las tantas víctimas de una situación que ya era constante y peligrosa para cualquier periodista independiente en Rusia. Igual que ovarios, ¿eh? Por más que corriera su vida a peligro, se mantuvo fiel a sus creencias y no agachó la cabeza. Cuando el caso llegó a los tribunales, todo el proceso estuvo lleno de fallas y contradicciones. Aunque terminaron condenando a 6 personas, entre ellos algunos chechenos y un ex policía, la realidad es que nunca se descubrió quién estuvo detrás de la orden.
el autor Pa, intelectual. amigo, El después juicio de tuvo este puesto me voy a ir a poner algo porque tengo un frío. demasiadas Por hacerme el coso, irregularidades hace un y las frío. pruebas eran tan flojas que los abogados defensores tiraban abajo la versión de la fiscalía con facilidad. A pesar de todo, la gente no se olvidó de ella. Hubo marchas masivas, se crearon premios internacionales con su nombre y se hizo la película Worlds of Where para documentar su historia. Al final, Anna Politkovskaya quedó como un referente del periodismo que prefiere arriesgarlo todo antes que callarse frente al poder. Bien hecho, bien hecho. Paren que voy a buscar algo, me estoy cagando de frío, amigo. Me estoy puto cagando de frío, ¿no es normal? Ya vengo. Listo. Puf, qué frío tenía, chaval. Puf. Hijo de puta. Ahí está. Uf. Ay, qué frío tenía, amigo. Bárbara Sklova.
El caso de Bárbara Škrdlová ocurrió en la República Checa en 2007, justo un año antes de que se estrenara la película de La huérfana. Cuando la historia se hizo pública, la comparación fue inevitable. Mucha gente asumió que los creadores de la película se habían inspirado directamente en lo que pasó con ella. Todo comenzó cuando la policía entró a revisar una casa donde supuestamente vivía una niña llamada Anička. Al bajar al sótano, encontraron una jaula metálica. Adentro estaban 2 niños con desnutrición severa, quemaduras, heridas abiertas y marcas de tortura física. El sótano funcionaba prácticamente como una celda. Era oscuro, húmedo y no tenía las condiciones mínimas para que alguien habitara ahí. En un rincón de ese mismo sótano estaba Anička, llorando. Les aseguró a los oficiales que ella también era una víctima y que su madre y su tía los maltrataban a todos por igual. Sin embargo, toda esa puesta en escena era un engaño fabricado por ella misma. Ahí me tiene Givel. Y todos los días comes. Todos los días tenés una comida al día y te venís a quejar. Anička no era menor de edad. Su nombre real era Bárbara Škrdlová y tenía 33 años. Bárbara tenía hipopituitarismo, un trastorno clínico que frena la producción de la hormona del crecimiento. Físicamente parecía una adolescente o una niña de unos 13 años. A esto se sumaban diagnósticos psiquiátricos complejos que incluían esquizofrenia, rasgos psicopáticos y tendencias violentas, combinados con una alta capacidad para la manipulación y el engaño. Había pasado periodos en instituciones psiquiátricas, aunque los registros no aclaran cómo logró salir ni bajo qué circunstancias empezó a insertarse en núcleos familiares simulando ser menor de edad. Usaba su aspecto físico para generar empatía en adultos, lograba que la adoptaran o la recibieran en sus casas y, una vez instalada, desestabilizaba la dinámica familiar. Así conoció a Klara y Kateřina Mawerová, 2 hermanas que padecían esquizofrenia y creían ser la reencarnación de Juana de Arco. Pero, ¿cómo pueden ser las dos la reencarnación de Juana de Arco? O sea, en todo caso sería una. ¿Cómo las dos? Que te valga verga. Pero es una pregunta que hay que hacerse. Que te valga verga, dije. Pará. Yo necesito una respuesta. Necesito... Solo dale play al video y cállate. O sea, vos querés que yo ponga el video y me quede callado. No diga nada, no aporte nada. Bueno, dame una sub y en el próximo puesto no digo nada. Ni hablo ni nada, dejo correr el video. Ah, a ver si tenés tantos huevos. Si tanto querés que no hable. Si tanto te morís por no escucharme hablar. Puto degenerado. Me parecía. Ahora cada vez que yo hable vos escuchás. Bárbara aprovechó la vulnerabilidad de ambas y les inventó un pasado de abusos físicos y sexuales en orfanatos. Con esa historia convenció a Klara de mudarse con ella y con sus 2 hijos pequeños a un pueblo llamado Kurim. Una vez instalada en la casa, Bárbara introdujo a las hermanas al movimiento Grial, una secta de carácter esotérico liderada por un hombre al que llamaban el Doctor. Este líder enviaba directrices mediante mensajes de texto, ordenando castigos y rituales específicos orientados a una supuesta purificación espiritual. Las hermanas Mawerová seguían las instrucciones al pie de la letra.
Bárbara se enfocó en los hijos de Clara, Jakub, de 10 años, y Ondrej, de 8. Comenzó a romper objetos de la casa o a esconder pertenencias, culpando directamente a los niños ante las hermanas. Los castigos escalaron rápido. Empezaron desnudándolos, golpeándolos con cinturones y bañándolos con agua helada hasta que construyeron la jaula del sótano. Ahí los confinaron durante Su puta madre, cabrón. horas entre sus propios desechos, sufriendo quemaduras de cigarrillo de forma regular. Las investigaciones posteriores determinaron que la mayoría de los métodos de tortura eran sugerencias de la propia Bárbara, quien afirmaba actuar bajo la guía de el doctor. En los reportes judiciales quedó asentado que llegó a arrancar fragmentos de piel de los niños para comerlos crudos. Además solicitó la instalación de un sistema de cámaras de circuito cerrado en el sótano para monitorear el encierro a distancia. Ese sistema de monitoreo provocó que las autoridades descubrieran el lugar. Un vecino de la zona compró un monitor para bebés que, debido a una interferencia de frecuencias de radio, captó la señal de video de la casa de las Mauerová. Al ver en su pantalla a los 2 niños confinados y lesionados, llamó a la policía. Debido al daño físico acumulado, uno de los niños falleció tiempo después en el hospital. Bárbara logró escapar antes de ser procesada gracias a la red de apoyo de la secta. Llegó a Noruega, se rapó el cabello, subió de peso y adoptó la identidad de una adolescente de 14 años. Che, igual. Todo bien con que parezca más chica. La cara parece que tuvo ya 3 jubilaciones. Llamado Adam. Bajo este nuevo perfil, otra familia la acogió. No obstante, la Interpol ya había emitido una alerta y fue localizada y detenida en 2008. Al ser extraditada a la República Checa y bajar del avión, llevaba un oso de peluche y mantenía una actitud infantil ante la prensa y los custodios. En el juicio, las hermanas Mauerová recibieron condenas menores a los 10 años de prisión. A pesar de la evidencia que señalaba a Bárbara como la principal responsable del diseño de los abusos y los actos de canibalismo, su sentencia fue de 5 años. ¿5 años? En 2011, tras presentar una apelación, obtuvo la libertad condicional. Su paradero actual y la identidad legal que utiliza son desconocidos. Logró evadir los filtros de control médico, policial y familiar durante más de una década, utilizando su condición física, por lo que existe la posibilidad de que se encuentre integrada en otra comunidad bajo un perfil falso. El caso fue tremendamente mediático, de hecho a las hermanas se las apodó como las hermanas caníbal de Kurim, sobre todo los medios se centraron especialmente en Caterine, que era la madre, ¿no? Sí, de hecho hablaban de la madre caníbal, ¿no? Hubo un momento que los titulares era todo eso. Sí, y el caso se conoció en general como el caso Kurim. Es verdad que ahora... Los niños rana de Daegu. Este probablemente es uno de los casos más conocidos de Corea del Sur, uno que incluso hasta nuestros días sigue dejando muchas preguntas bastante inquietantes. En marzo de 1991, en Daegu, una de las ciudades principales de Corea del Sur, 5 niños desaparecieron el mismo día. Se llamaban Woo Cheol-won, de 13 años, Jo Ho-yeon, de 12, Kim Jong-yu, de 12, Park Chan-in, de 9 y Kim Jong-sik, de 11. Eran de familias trabajadoras, vivían en barrios cercanos y solían juntarse a jugar después de la escuela. ¿Vivirías en la Corea mala? ¿En la Corea del Sur? ¿Vivirías? ¿Te mudarías para ahí? Les gustaba la naturaleza y explorar las zonas montañosas de los alrededores para buscar huevos de salamandra y otros anfibios.
Por esa costumbre, con el tiempo, la gente empezó a llamarlos los niños rana. Para los padres era algo completamente normal en esa época. La comunidad era unida y nadie pensaba que hubiera algún peligro en el monte. El 26 de marzo de 1991 era un día libre porque se celebraban las primeras elecciones locales en más de 3 décadas, así que las escuelas estaban cerradas. Los niños pidieron permiso para salir a jugar, como siempre, y sus familias los esperaban de vuelta para el almuerzo antes. En tu país, ¿los niños pueden seguir saliendo a jugar a la calle o ahora es peligroso? Yo recuerdo que en mi época, te hablo como si fuera un anciano porque lo soy, los niños podían salir a la calle. Ahora, claramente no se puede. ¿En tu país se puede o ya no? Desde el mediodía. Esa mañana, los 5 amigos caminaron hacia el monte Waryong, una zona boscosa al norte de la ciudad, donde solían explorar. Yo creo que si viviera en Corea, yo creo que en 2 meses me hago pro player de LOL. Porque claramente mi problema es que mis compañeros no están a la altura de mis habilidades. Y con compañeros mejores podría llegar muy lejos. Las horas pasaron y los niños no regresaron. Al caer la tarde, la preocupación de las familias aumentó y decidieron avisar a las autoridades. Martín, chupame la polla. Yumimeru es mierda. Mismo día se armó una búsqueda improvisada entre vecinos, policías y voluntarios. Recorrieron los senderos, barrancos y las partes más densas del bosque, llamándolos por sus nombres durante horas, pero no encontraron nada. Más adelante se sumaron helicópteros, perros de rastreo y equipos especializados. El presidente Do Tae-woo envió 300.000 oficiales de policía y militares a la zona. El monte se rastreó más de 500 veces. Incluso la búsqueda fue transmitida por televisión, con la esperanza de que alguien en algún lado terminara con el sufrimiento de las familias involucradas. Los niños. Los medios nacionales difundieron las fotos de los niños y la televisión pedía ayuda al público. En los meses siguientes se habló de todo, que se habían perdido y muerto por el frío o que los habían secuestrado, pero ninguna hipótesis se pudo comprobar. Tuvieron que pasar más de 11 años para que hubiera novedades. El 26 de septiembre de 2002, una persona que caminaba por el monte Waryong encontró restos óseos junto a objetos personales como ropa, mochilas y útiles escolares. Lo extraño es que el lugar estaba relativamente cerca de donde se les había visto por última vez, en un área que ya se había revisado en las primeras búsquedas. Al día siguiente, la policía confirmó que los restos eran de los 5 niños. Los estudios forenses determinaron que habían muerto en 1991, poco tiempo después de su desaparición. Al principio la hipótesis de la policía fue que murieron por hipotermia debido a la exposición al frío. Sin embargo, cuando analizaron los cráneos, encontraron lesiones que coincidían con golpes de objetos. Pero que hay algo que no tiene sentido que haya sido solo por frío, porque eran niños que estaban habituados a la zona. O sea, ¿cómo se pierden 5 niños en una zona que ya conocen? Además, niños de 12 años no son niños de 2 años, son niños de 12 años que iban siempre a esa zona, la conocían de memoria. Los contundentes. Durante mucho tiempo se rumoreó que en esa zona se hacían prácticas militares, pero las autoridades nunca confirmaron que hubiera pruebas directas de eso o de la participación de terceros. Al final, las lesiones se catalogaron como sospechosas, pero la policía consideró que no eran suficientes para asegurar de forma contundente que se tratara de un crimen. A partir del hallazgo, se intentó reconstruir el caso revisando archivos, interrogando a testigos y analizando las pruebas otra vez, pero no se llegó a nada concreto. Las familias criticaron con dureza el trabajo de la policía, señalando que la búsqueda inicial había sido desorganizada e insuficiente.
En 2005, los padres presentaron una demanda civil contra el Estado por negligencia, pero un año después, en 2006, el tribunal la desestimó tras concluir que las autoridades habían seguido los protocolos de la época. Con los años se habló de un asesinato y hasta de un encubrimiento del gobierno, pero ninguna teoría se pudo sostener. Hace poco se volvieron a analizar los restos con tecnología forense avanzada y los resultados fueron exactamente los mismos. El caso sigue abierto porque no hay sospechosos, no hay una causa de muerte clara y el delito ya prescribió bajo las leyes coreanas de ese tiempo. Las familias siguen buscando respuestas y recordando a sus hijos mientras el caso se mantiene en la memoria pública a través de documentales y programas de investigación. Más de 3 décadas después, todavía no se sabe qué les pasó a los 5 amigos que salieron a jugar a la montaña. El caso cambió a una nación entera. La sensación de seguridad nunca fue completa de nuevo en la comunidad y los padres empezaron a cuidar a sus chicos de otra manera. Los payasos que asustaban a la gente. En 2016 pasó algo muy raro que terminó en una histeria colectiva gigante. Lo curioso es que una banda de hip hop llamada Insane Clown Posse llevaba como 20 años hablando de esto en todos sus discos, casi como una profecía. Toda su propuesta musical giraba en torno a que en el futuro pasaría algo así, un evento que ellos llamaban el Dark Carnival o Carnaval Oscuro. Todo empezó en agosto de ese año. Amigo, yo te soy honesto. Yo llego a ver un payaso así en un bosque y yo pego un pique por más que me digan, no, no, es una broma. Arranco a correr. Arranco, tac, 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 tac. Rompo el récord de los 100 metros de Usain Bolt con el pique que me pego. Año en un bosque de Carolina del Sur. Unos niños dijeron que vieron a unos hombres vestidos de payaso escondidos entre los árboles, que intentaban llamar su atención con dulces y les susurraban cosas desde la oscuridad. Al principio la policía no les hizo mucho caso, pero la historia se volvió viral en redes sociales y empezaron a llegar reportes calcados en otros estados. ¿Te dan miedo los payasos? Obvio, como a toda persona normal. ¿A quién no le dan miedo los payasos? Para mí tenés que ser un psicópata si ves un payaso y no te da miedo. Weevil, ni tú te la crees, gordita. A mí me dan miedo los payasos, amigo. Pues en otros países como Canadá, el Reino Unido, Alemania y Suecia. Fue un fenómeno global que llenó las calles de pánico y terminó provocando ataques bastante violentos. The clowns are trying to lure children into the woods. Scary clowns fueling both fear and fascination. The hysteria has swept across the country. Lo que empezó como una aparente broma en países como Estados Unidos o Canadá amenaza con convertirse en un problema de orden público. Bueno, hay miedo en Nueva York y en New Jersey, donde se están reportando varias apariciones de los llamados payasos malévolos que espantan a los niños. La alarma... Era una locura porque la estética y el concepto que esta banda de hip hop usaba se estaba calcando en la vida real, detalle por detalle. El internet se llenó de fotos y videos de gente disfrazada de payaso en lugares completamente desolados, estacionamientos, carreteras vacías, parques o callejones a oscuras. Muchos se quedaban ahí parados, sin moverse, sosteniendo globos o armas de juguete y desaparecían. ¿Te imaginas que uno se pare a masturbarse ahí frente a vos? Lo ves y está. En cuanto alguien intentaba acercarse. Aunque muchas de estas publicaciones eran exageraciones o bromas pesadas para ganar vistas, la situación se salió de control y se volvió peligrosa cuando empezaron los ataques reales, que incluso dejaron muertos. Por ejemplo, en septiembre de ese año, en Marion County, Florida, un tipo vestido de payaso intentó meter a la fuerza a un niño de 10 años a un bosque. Ya uno tenía que arruinarla. Es que no pueden estar tranquilos estos hijos de puta, ¿oh? No puedo creer. ¿Acaso nunca tuviste una fiesta de cumpleaños con payasos? ¿No?
Literalmente, ¿saben lo que hacía mi mamá y mi papá por mi cumpleaños? Alquilaban una canchita de fútbol. Y era una canchita de fútbol, la alquilaban como por 4 o 5 horas y ahí tenía mi fiesta. Jugábamos al fútbol, había parrillero, hacían hamburguesa, estaba la torta, todo muy rico. El inteligente corre, el tonto lo confronta y el sabio se masturba. Increíble como todo esto de los payasos acabó con un episodio de La Rosa de Guadalupe. El niño logró escapar y les avisó a sus papás. Yo era de los que a los que me caían mal le decía, no te voy a invitar a mi cumpleaños. Pero aunque buscaron al agresor por todos lados, nunca lo atraparon. Un mes después en Suecia, un ¡Mamón! payaso atacó a un adolescente con un machete y lo hirió. Poco después, en esa misma zona, encontraron a otro adolescente muerto con heridas de machete. Ese mismo mes en Alemania, un payaso apuñaló a un joven de 16 años y también logró escapar. En Nueva York hubo otro ataque grave en el Bronx, donde un payaso agredió a un grupo de adolescentes con un bate de béisbol. La noche del martes se registró en la Ciudad de México el primer caso de ataque de gente disfrazada de payaso a pocas horas de comenzar el festejo de Día de Muertos. Los hechos ocurrieron al filo de las 20 horas cuando dos sujetos con máscaras de payaso a bordo de una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones en contra de un menor de 11 años, quien también estaba disfrazado de Weevil payaso. era el que se llevaba el balón si iba perdiendo ñiñiñi pinche puta cabeza parlante altavoz de mano fuego. No podía perder, era mi cumpleaños, siempre ganaba. Y en compañía de su padre. Toda esta ola de agresiones absurdas que se transmitía por redes sociales generó un miedo generalizado, y la respuesta de la gente fue igual de violenta. Los vecinos de varias comunidades empezaron a armarse, a hacer guardias y a linchar a cualquiera que trajera un disfraz de payaso, sin detener. Me acuerdo de si iba perdiendo, había algo, yo me tiraba en el área y decía ¡penal, penal! Y como era el del cumpleaños tenía que cobrar penal. Yo me tiraba. Cuando era mi cumpleaños, cuando íbamos perdiendo me tiraba en el área, ¡penal, penal! ¡Ew! ¡Ew, penal! Tramposo de mierda. Es mi cumpleaños. Tenía el derecho de pedir penal. Que justamente o fuera mi papá o mi tío el árbitro y me dieran el penal es otro tema totalmente distinto. Pero yo creía que era penal. Y si o mi papá o mi tío o algún familiar creía que era penal, daban penal. Es lo lógico, ¿no? Weevil ladrón desde siempre, ¿qué otra cosa te compro tu papi? Yo pedía penal. La gente consideraba que era penal. Ponerse a pensar si era un bromista o un criminal. En San Antonio, Texas, un residente le disparó a un hombre disfrazado de payaso porque pensó que lo iba a atacar. En Gainesville, Florida, un joven se vistió de payaso para jugarle una broma a sus amigos, pero unos vecinos asustados lo emboscaron y lo mataron a golpes. En Pensilvania, un grupo de universitarios persiguió a un tipo disfrazado acusándolo de sembrar el terror, y el hombre apenas logró salvarse de que lo lincharan. En Kentucky pasó algo similar cuando alguien le disparó a otro payaso, asumiendo que era una amenaza. Hubo muchísimos casos así, tanto de por hacerse el chistoso, payasos agrediendo, como de ciudadanos saliendo a cazarlos por pura paranoia. La situación fue especialmente tensa en Detroit. Ahí viven muchos de los seguidores de Insane Clown Posse, una tribu urbana conocida como los Yúgalos.
Ellos suelen maquillarse y vestirse como payasos habitualmente por la banda, y debido a la psicosis colectiva, terminaron siendo el blanco de sus propios vecinos, quienes les dispararon y los atacaron en las calles. La policía no sabía muy bien cómo reaccionar ante este nivel de locura. Llegaron a plantearse prohibir los disfraces de payaso o poner toques de queda en las zonas con más avistamientos. Mientras las autoridades descifraban qué hacer, los reportes empezaron a bajar. Arrestaron a varios bromistas y se comprobó que muchas de las historias eran inventos de internet. Aún así, las consecuencias se quedaron un buen tiempo. Muchas escuelas y comunidades prohibieron el uso de trajes de payaso, y el miedo hacia ellos se reforzó muchísimo en la cultura popular. Lo que arrancó como una tendencia de bromas absurdas, mutó en un escenario violento que demostró lo rápido que se propaga el miedo. Para los seguidores de la banda, que son más de 1,5 millones de personas, esto no fue una coincidencia, sino la confirmación del carnaval oscuro que tanto habían escuchado en las canciones. De hecho, el grupo musical sigue tocando el tema y recreando lo que pasó en sus nuevos lanzamientos, a pesar de los problemas legales y la censura que sufrieron por los disturbios. Para ellos fue una profecía cumplida. Para finales de 2016, este fenómeno dejó cientos de heridos y decenas de muertos en todo el mundo, naciendo prácticamente de la nada. Hoy en día, los psicólogos y sociólogos siguen estudiando cómo se originó este brote de locura colectiva, un episodio tan extraño que probablemente en el futuro se estudie de la misma forma en que nosotros vemos hoy Weevil, ábreme la puerta, tengo un traje de payaso, un globo y un regalo cortopunzante que darte. No quiero. los eventos más inexplicables de la historia. En México, las sociedades de payasos comenzaron a marchar en pro de cuidar su imagen. Esta situación los estaba afectando al grado de quedarse ya sin trabajo. Los niños no se espanten. Esas personas que andan haciendo estas bromas de ponerse máscara, payasín, o de estar espantando a los niños o a la gente, pues no son payasos. Tipo esta moda que viene de Estados Unidos. A nosotros nos insultamos en la calle y nos insultan diciendo que si los vamos a espantar o los vamos a agredir. El asunto. La madre más joven de la historia. Su puta madre. En 1938, en un pueblo de Perú, una niña de 5 años llamada Lina Medina. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que 5 años? Fue al hospital porque su abdomen no paraba de crecer. Al principio, los médicos pensaron que se trataba de un tumor gigante, pero los exámenes médicos revelaron que la niña estaba embarazada. La situación desconcertó por completo al equipo médico. Al revisarla a fondo, descubrieron que Lina había tenido un desarrollo biológico extremadamente acelerado. De hecho, los registros médicos de la época indican que su primera menstruación ocurrió cuando tenía apenas 8 meses de vida. ¿Qué carajo, amigo? Amigo, comenzó a menstruar 11 años antes de lo normal entre mujeres. 11 años antes. ¿Cómo puede haber algo así, amigo? A los 5 años y medio, sus órganos reproductivos eran completamente funcionales, y en mayo de 1930... Ah, amigo, esto es terrible, amigo. Esto es terrible, amigo. ¿Qué carajo? 39 dio a luz a un niño sano mediante una cesárea.
Con tan solo 5 años, 7 meses, 21 días, esta pequeña niña se convirtió en la madre más joven del mundo. Lina no solo nació con un trastorno hormonal que la hizo tener su periodo poco antes de cumplir los 4 años de edad, sino que su pequeño cuerpo fue lo suficientemente fuerte para traer al mundo a una nueva vida. ¿Cómo puede ser que eso sea real, amigo? ¡Qué locura, hermano! El niño nació bien y creció en la misma casa que Lina, pero con una versión alterada de la realidad. Durante toda su infancia le hicieron creer que Lina era su hermana mayor. 11 años, definitivamente para todo hay tryhards. Mentira se mantuvo de forma estricta para intentar proteger a ambos del acoso de la gente y de la prensa. El niño recién se enteró de la verdad a los 10 años, cuando Lina ya tenía 15. Más allá del asombro biológico, la realidad detrás del caso es que Lina fue víctima de abusos a una edad de... Y sí, si tenía 5 años. Sí, claramente, sí. No me digas, me di cuenta. Extremadamente temprana. Las autoridades locales arrestaron inicialmente a su padre bajo la sospecha de haber sido el responsable, pero tuvieron que liberarlo a los pocos días por falta de pruebas directas. El caso pasó por otros sospechosos, incluyendo a uno de los hermanos de la niña, pero la investigación no llegó a nada. Nadie fue condenado, el expediente se cerró sin culpables y la identidad del agresor nunca se descubrió. Lina Medina continuó con su vida en Perú, se casó años más tarde, tuvo otro hijo y siempre rechazó de forma tajante dar entrevistas o hablar públicamente sobre lo que le ocurrió. El caso quedó registrado en los archivos médicos de la época como el de la madre más joven de la que se tenga constancia documentada. Ayahuasca mortal. Lyudmila Lazarenko nació el 24 de junio de 1980 en Rusia. Tenía 2 hijas, un esposo, un centro de sanación y llevaba una vida bastante tranquila, muy enfocada en temas de espiritualidad y chamanismo. Viajaba seguido a diferentes países para hacer rituales y su lugar favorito era Perú. Iba mucho por su interés en aprender sobre los rituales amazónicos y nuevas técnicas de curación, sobre todo con la ayahuasca, que es este brebaje hecho con plantas que causa alucinaciones fuertes. Yo no creo nada en la ayahuasca esa, nada. La gente que toma eso es bien de loquito. Te termina haciendo mierda, amigo. Pánico y otros efectos psicotrópicos. En uno de esos viajes para conseguir la planta, tuvo problemas para regresar a su país, así que decidió quedarse un tiempo en el mismo centro de sanación que visitaba siempre. Se iba a quedar ahí unos 2 meses. El 8 de agosto de... No, a mí todo eso me da miedo, amigo. Yo esas cosas que te hacen alucinar, te mandan a la concha de la madre, yo esas cosas nada. Amigo. Esas cosas te dan una vuelta, te podés ir para el otro lado. No, ni en pedo, amigo. Te puedes morir, ni en pedo, amigo. Una pija. 2024, Lyudmila estaba en ese centro compartiendo cabaña con un amigo ucraniano llamado Iván. Por la tarde, la gente del lugar empezó a escuchar gritos que venían de la cabaña de ellos y llamaron a la policía. Cuando los encargados entraron a ver qué pasaba, encontraron a Lyudmila muerta. Iván le había quitado varias partes del cuerpo. A Iván lo encontraron en un estado muy raro, armado con un objeto punzante, pero los empleados lograron controlarlo y amarrarlo mientras llegaba la policía. Después se supo que estaba bajo los efectos de la ayahuasca y de hongos alucinógenos. Cuando lo arrestaron, confesó que la había atacado porque, según él, tenía que salvar el alma de su amiga, asegurando que estaba poseída por fuerzas del mal. La mataste a Lucía. Sí. ¿Por qué la mataste? ¿Por qué la asesinaste? Yo tomo ayahuasca. ¿Tomaste ayahuasca? Tomo ayahuasca y durante ceremonia yo mira ¿Qué? energía, la energía. Y para
libre su alma. Lucía también tomó ayahuasca. Los dos tomaron. ¿Ya? Sacrificó a su madre. Moisés Meraz Espinosa era un joven latino que vivía en Maywood, al sur de Los Ángeles. Tenía 18 años, un trabajo estable y una novia llamada Mónica. Desde fuera, su vida parecía bastante normal, pero había una parte de Moisés que empezaba a arrastrarlo hacia otro lado. A él le fascinaba el black metal, un género que suele cargar con una estética ligada al satanismo, tanto en sus letras como en su imaginería. Con el tiempo, dejó de verlo solo como música. Empezó a meterse cada vez más en ese mundo. Yo tomé un té de salvia y viví 4 años viviendo como Givel Reviews, ojo. Entonces es una cagada, hermano. A convivir con jóvenes que no solo escuchaban ese tipo de bandas, sino que además decían practicar una forma de satanismo llevada al extremo. Moisés no se quedó en la pose ni en la provocación, se fue hundiendo en ese ambiente hasta adoptar por completo esa visión. Mónica seguía con él, pero ya estaban muy distanciados. La gente con la que él se juntaba la rechazaba por ser cristiana, la trataban mal y hasta le advirtieron que pronto Satanás lo iba a alejar de ella. Tiempo después pasó algo brutal. Mónica iba camino al trabajo y fue atropellada mientras cruzaba la calle. El conductor huyó. Para cualquiera pudo haber sido un accidente terrible, pero para Moisés eso quedó conectado de inmediato con aquella amenaza. En su cabeza no había coincidencia. Estaba convencido de que los miembros del culto habían tenido algo que ver, ya fuera de forma directa o a través de algún ritual. Aún así, nunca llevó esas sospechas ante la policía y la muerte de Mónica terminó quedando como un hecho extraño sin aclararse del todo. Lejos de apartarse de ese entorno, Moisés se refugió todavía más en él. Quedó destrozado por la muerte de su novia, pero... Una pregunta, como pone ahí Karen, ¿eso de que escuchar esa música y la misma música te afecta el cerebro o es pura mamada? Habría que preguntarle a un psicólogo. ¿Algún psicólogo? In nominibus Luciferi. No, Domini no, hijo de quatuor puta, no, directionem. Potestates occidentis, aquae Yo est quiero ser tenebrarum. unos maestros, todos quieren siempre desaltar, todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Debes tratar de hacer lo mejor día a día. Hay que subir si el mejor quieres ser. Este es un nuevo mundo, tururututuru, otra forma de vivir, tururututuru, un lugar mejor con una nueva actitud, aunque hay que atraparlo ya para ser siempre el mejor. Tururututuru. No lo escuché, amigo. No valí. En lugar de salir, que ver, ya fuera de forma directa o a través de algún ritual. Aún así, nunca llevó esas sospechas ante la policía y la muerte de Mónica terminó quedando como un hecho extraño sin aclararse del todo. Lejos de apartarse de ese entorno, Moisés se refugió todavía más en él. Quedó destrozado por la muerte de su novia, pero en lugar de salir, se hundió. Los integrantes del grupo le hicieron creer que la culpa no era de ellos, sino de Dios. Y él, en vez de cuestionarlo, se aferró todavía más a esa idea. Empezó a consumir drogas fuertes, llenó su cuerpo de tatuajes ligados al satanismo y fue transformando por completo su vida. Ya no era solo un joven obsesionado con una estética oscura, se había convertido en alguien dominado por una lógica cada vez más retorcida. En ese momento vivía con su madre, con quien antes había tenido una buena relación, pero según lo que confesó después, ya estaba completamente absorbido por delirios y apariciones que él interpretaba. Animam givelis recensionum ofero pro. Yo solo tengo unos maestros, todos quieren resaltar, todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Debes tratar de hacer lo mejor día a día. Hay que subir si el mejor quiere ser.
interpretaba como mensajes. Decía que una presencia le reclamó la muerte de Mónica y le exigió algo a cambio. La fecha del próximo Imbolc se acercaba, una celebración pagana que ciertos grupos vinculados al ocultismo consideran especial. Moisés llegó a creer que, si quería recibir favores de Satanás, tenía que entregarle lo que más amaba. Su razonamiento era enfermizo. Si una de las dos mujeres más importantes de su vida ya había muerto, entonces la otra debía convertirse en la siguiente ofrenda. Esa otra mujer era su madre. La discusión rápidamente escaló a los extremos más oscuros de la violencia. Cerró las cortinas, subió aún más el volumen y de repente atacó a su madre. Lo que hizo después fue una barbaridad. Primero la con sus propias manos hasta hacerla perder el conocimiento. Luego la ató, la amordazó y armó una escena ritual en el suelo, con un pentagrama y velas negras en cada esquina. Colocó a su madre en medio de todo eso y se acercó con una pequeña sierra eléctrica. De acuerdo con la confesión que dio más tarde, comenzó a mutilarla mientras repetía palabras en latín sacadas de un libro satánico. Cada vez que ella intentaba resistirse por el dolor, la golpeaba con la misma herramienta. Durante ese acto aseguró haber visto materializarse ante él a una entidad a la que describió como el Señor de las Nieblas. Decía que esa presencia le... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y libéranos del mal. Amén. Prometió riqueza y fama. Después le cortó el cuello a su madre, terminó de desmembrarla y guardó los restos en el refrigerador. Las víctimas nunca fueron encontradas. Una parte de la versión del caso sostiene 300 meses tenía la guaguita satánica. Era una guagua, un guaguini. Pudieron haber sido entregadas a otros miembros del grupo para usarlas en rituales posteriores. Al finalizar su relato, Moisés hizo una afirmación tan escalofriante como todo lo anterior. Señaló que después de su fatídico a su madre, se sentía en paz. De hecho, en palabras textuales, dijo sentirse como un ángel. Había transcurrido cerca de una semana del crimen. Días después del crimen, Moisés se presentó por su cuenta en una estación de policía de Huntington Park y confesó lo que había hecho. El jurado tardó poco más de un día en declararlo culpable de asesinato en primer grado. Recibió cadena perpetua con una posibilidad muy lejana de libertad condicional después de 25 años. Cuando se dictó la sentencia, el juez describió el caso como uno de los más horribles y repugnantes que había visto en toda su carrera. Lo más inquietante es que nunca mostró arrepentimiento, ni durante el juicio, ni Dale, ya hago una canción. Fue aislado en una celda y con el tiempo empezaron a circular relatos de otros presos que aseguraban escuchar por las noches sonidos extraños saliendo de su garganta. Algunos decían que no sonaban como algo humano. Varios incluso pidieron ser cambiados de pabellón para no dormir cerca de él. En su única declaración a la prensa, Moisés dijo algo que terminó de fijar la imagen que dejó este caso. Aseguró que... No te Crux escucho, Santi Patris asterisco 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 ux amigo, no te sacra estoy sit escuchando, nihil lux, literalmente non draco sit estoy mihi totalmente dox, alejado de va lo que de estás retro diciendo, satana, amigo. nunquam No sua te de mibi escucho, no te asterisco escucho, asterisco no te asterisco escucho, no te nt escucho, mala no te qua escucho. elevas, No ipse te venena escucho, asterisco asterisco no te asterisco. escucho. Cumple, que algún día saldría de ahí y que sería rico y famoso. No habló como alguien destruido por lo que hizo, habló como alguien que seguía creyendo de verdad que había entregado a su madre a cambio de algo. Tal y como han apuntado algunas voces críticas, parece descabellado o incluso trivial buscar una relación causa-efecto entre la música que escuchaba Moisés y sus acciones. Casi con total seguridad, sus razones para llevar a cabo tan inaudito crimen habrán de permanecer indescifrables.
El caso de Amelia fue objeto de debate público en general, así como de los seguidores del cristianismo y del ocultismo. Aunque tenían visiones diferentes, todos coincidían en que nada justificaba el hecho de que un hijo le quitara la vida a su madre. Ejecuciones brutales en Corea del Norte. Nacer en un lugar del mundo o en El amado líder. otro es una simple lotería y a veces no nos damos cuenta de lo jodido que es el panorama en ciertos rincones hasta que ves cómo funciona su sistema desde adentro. Hay lugares que llaman la atención por sus extremos, donde la gente necesita escapar desesperadamente porque se enfrenta a un control absoluto y a una verdad única dictada por el Estado. En ese entorno, cualquier sospecha de deslealtad o el más mínimo contacto con el exterior se castiga con una brutalidad fría y desproporcionada. Los siguientes casos reales muestran perfectamente cómo funciona esa maquinaria de aniquilación, donde la vida humana no vale nada y las ejecuciones sirven para mandar un mensaje de terror absoluto a Pregunta. Si pudieras ir en un viaje guiado de esos que se hacen a Corea del Norte, ¿irías? cualquiera que se atreva a salirse de la línea. El primer caso demuestra que ni siquiera los extranjeros están a salvo de esta dinámica. Otto Warmbier, un estudiante universitario estadounidense de 21 años, viajó al país a finales de 2015 en un tour turístico de Año Nuevo. El 2 de enero de 2016, mientras se preparaba para abordar su vuelo de salida en el aeropuerto de Pyongyang, fue detenido y acusado de un acto hostil contra el Estado. El régimen afirmó que Warmbier entró a una zona reservada del hotel Yanggakdo y arrancó un cartel de propaganda política con un eslogan del régimen para llevárselo como trofeo. Meses después, apareció en una conferencia de prensa transmitida por los medios oficiales, visiblemente deprimido y llorando mientras confesaba el hecho, una práctica común y forzada para los detenidos en ese lugar. Tras un juicio de apenas una hora, el Tribunal Supremo lo condenó a 15 años de trabajos forzados y a partir de ahí desapareció por completo del ojo público. 15 años de trabajo forzado por llevarte un cartel, ¡Su puta madre! Durante más de un año, Estados Unidos mantuvo negociaciones secretas a través de la misión diplomática de Suecia. En junio de 2017, las autoridades norcoreanas aceptaron liberarlo por razones humanitarias, pero la delegación médica que lo recibió lo encontró en un estado devastador, un coma profundo y vegetativo. Corea del Norte alegó que el joven había contraído botulismo y que quedó así tras tomar una pastilla para dormir. Sin embargo, los neurólogos en Cincinnati descartaron esa versión por completo. El joven presentaba una lesión cerebral grave y generalizada debido a una pérdida masiva de tejido por falta de oxígeno, anoxia. Aunque no había fracturas que confirmaran pobre pibe, amigo. Física directa, la falta de oxígeno delataba un colapso médico severo o un shock que jamás recibió atención. El 19 de junio de 2017, 6 días después de volver y luego de que su familia decidiera retirarle el soporte vital, Otto La pastilla para dormir fue, sí. Confía, mano. falleció, lo que provocó que Estados Unidos prohibiera de forma definitiva los viajes turísticos de sus ciudadanos a ese territorio. Acabaron enterrando el cuerpo de Otto, pero contactaron con un abogado y ya el hecho de la paleta de dientes, como se encontró un informe que mostraba que la paleta de dientes de Otto era perfecta y después se encontró eso de que los dientes movidos, solo por eso consiguieron llevar a Corea del Norte a juicio. Pero va a estar muy gracioso lo que pase aquí, porque en el juicio Corea del Norte no va. Es que Corea del Norte es un país, quiero decir, ¿quién la va a juzgar? Claro, ese es el tema. A ver, a los países los juzga la Corte Internacional. A ver, no es un país no se juzga. Los países también son susceptibles de castigos provenientes del derecho.
Corea del Norte, ya para empezar, no va. Y la sentencia que le pone Estados Unidos a Corea del Norte es que tiene que pagar $501 millones al... Si no, a ver, los juicios de Nuremberg, ¿para qué existirían? Cuando se castigó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo fue? La familia por los daños provocados. Por muestras de tortura, supuestamente. ¿Qué hace Corea del Norte? Vale, bueno, vamos a seguir con nuestra vida. No les dio ni $1. Claro. El otro caso tiene que ver con algo tan normal para nosotros como sentarse a ver una serie. Cuando el juego del calamar se hizo mundialmente famosa en Netflix, el gobierno de Corea del Norte la censuró de inmediato. El motivo principal fue que la serie critica fuertemente el capitalismo y la desigualdad social, un discurso que choca directo con la narrativa y la propaganda que ellos le venden a su gente. Aún así, un hombre se las arregló para cruzar la frontera desde China y meter la serie al país de contrabando en una memoria USB. Ese archivo terminó en manos de un grupo de estudiantes de bachillerato. Cuando el gobierno descubrió lo que estaba pasando, las consecuencias fueron brutales. Al hombre que metió el USB lo condenaron a muerte y lo fusilaron. El estudiante que le compró la serie recibió una sentencia de cadena perpetua, mientras que otros 6 compañeros que se juntaron a ver los capítulos fueron condenados a 5 años de trabajos forzados. La escuela cerró por completo ese mismo día y el 5 años por ver una puta serie de mierda. El régimen abrió una investigación para ver si los profesores o los directivos del plantel estaban enterados de lo que hacían los alumnos. En Corea del Norte existen leyes estrictas para eliminar cualquier rastro de cultura. Chale, y no pudieron ver las siguientes temporadas. Se les escapó, güey. Cultura extranjera que consideren enemiga o reaccionaria. Para ellos, mantener el aislamiento total es crucial, por lo que ver cualquier tipo de entretenimiento de fuera se castiga directamente con la cárcel o la muerte. Entonces te habla de una dictadura de la verdad. Te habla además indirectamente de esta idea de que te sientes más seguro de que vas a ser mucho más feliz si eres idiota o aparentas serlo. No sé si me explico, o sea, es un riesgo el que tenemos frente a estos regímenes en donde te hablan de una verdad única y entonces toda esta narrativa, todo este discurso lo que desemboca es en una población sonámbula, de preferencia que sean autómatas que van caminando hacia atrás, ¿no? Que vean al futuro, pero... Me llama mucho la atención un país así, amigo. De verlo, ¿no? De saber cómo es ahí adentro. Muy lejano. Y sobre todo que se justifique lo injustificable. O sea, llegas a un punto en donde dices, claro, estos cuates se lo buscaron, sabían que estaba prohibido y están en contra de... ¿Tendrán su propia Coca-Cola? El mejoramiento de la sociedad, porque nosotros no queremos esta occidentalización. El aislamiento. El último caso es todavía más denso y muestra que la paranoia del sistema no respeta jerarquías ni lealtades de años. Hyun Jong-chol era el ministro de defensa del país. Siendo ya un hombre anciano, cometió el error de quedarse dormido durante un desfile militar y, según se dijo, le faltó el respeto a Kim Jong-un. En ese sistema, cualquier malentendido, una tontería o el mal humor del líder basta para una condena a muerte. Lo verdaderamente perturbador fue cómo ejecutaron a este hombre de familia. Organizaron un evento público con ciudadanos como testigos obligados y lo colocaron frente a un arma antiaérea, que es un armamento pesado diseñado para derribar aviones. Los proyectiles lo pulverizaron por completo, deshaciéndolo en pedazos hasta dejar solo una nube roja en el aire. ¿Qué? No quedó absolutamente ¿Y esa onda, nada güey? de él, borrándolo de la existencia en un segundo frente a la multitud. Estos 3 incidentes dejan claro que el sistema norcoreano no busca justicia ni orden, sino la aniquilación total de cualquier individualidad y el control absoluto a través del miedo. Procesar a un ministro, a unos adolescentes o a un turista extranjero bajo los mismos niveles de crueldad demuestra que la maquinaria del régimen estruja vidas humanas por un pestañeo, un archivo de video o un pedazo de papel.
Queda pensar en lo que habrá pasado por la cabeza de estas personas durante sus últimos momentos, enfrentándose a un poder tan oscuro que es capaz de borrarte del mapa de las formas más retorcidas imaginables. Hotel de cadáveres. ¿Qué? Cuando la policía de Tokio detuvo a Ryan Hayes en un sauna por presuntamente abusar de una mujer joven, le revisaron todas sus pertenencias, incluyendo el celular. Al revisar la galería, los investigadores encontraron una serie de fotos que al principio los hicieron pensar que tenían en sus manos a un asesino en serie. Eran imágenes de cuerpos, en su mayoría de mujeres, pero también de hombres, que parecían estar muertos y estaban recostados sobre muebles bien acomodados. Al seguir revisando los archivos, especialmente los videos, la policía entendió que no era un asesino, pero lo que estaba haciendo en sus dispositivos era igual de complejo. En las grabaciones se veía a Hayes acomodando los cadáveres con la mano que le quedaba libre para intentar tener relaciones sexuales con ellos o frotarse contra los cuerpos. Incluso se grababa a sí mismo en estilo selfie besando a las mujeres fallecidas. Cuando las autoridades lo confrontaron con los videos, Hayes solo pidió un cigarrillo y confesó todo. Explicó que era un turista estadounidense que había viajado a Japón específicamente para hacer turismo sexual, pero aclaró que su fetiche no involucraba a menores, sino algo que arrastraba desde traumas de su infancia, la atracción sexual por los cadáveres, en especial de mujeres mayores. ¿Qué? Hayes participaba en foros de internet dedicados a la necrofilia y consumía ese tipo de material, pero nunca había podido pasarlo a la realidad en Estados Unidos porque no encontraba un lugar discreto. Intentó sobornar al empleado latino de una morgue en su país, pero el plan falló y casi termina arrestado. Eso fue lo más cerca que estuvo, hasta que un contacto en línea, otro estadounidense que vivía en Filipinas, le dio el dato de que en Japón existían los hoteles para cadáveres y que algunos dueños permitían el acceso a personas con sus mismos gustos a cambio de dinero. En Japón, estos hoteles para cadáveres son negocios comunes debido a la sobrepoblación y al aumento en la tasa de mortalidad. Son edificios con habitaciones acondicionadas y aclimatadas donde las familias pagan para dejar los cuerpos de sus familiares mientras esperan turno para la cremación. Aunque causan protestas entre los vecinos de los distintos distritos, siguen funcionando. A raíz de la detención de Hayes, la policía descubrió que algunos propietarios de estos lugares hacían un negocio extra clandestino, cobrando altas sumas a necrófilos para darles acceso privado a las habitaciones llenas de cuerpos, con la única condición de que dejaran todo como lo habían encontrado. Hayes reunió sus ahorros y viajó desde Ohio tras recibir la información de su contacto. Durante su estancia en el hotel, aprovechó para registrar todo en fotos y videos para su uso personal y para compartirlo en sus comunidades de internet. El caso nunca se habría descubierto si no fuera porque en el sauna intentó obligar a una mujer a fingir que estaba muerta para tomarle fotos. Ella escapó, llamó a la policía y ahí fue donde le confiscaron el teléfono. En total, las autoridades encontraron más de 300 fotos y 40 videos que Hayes tomó durante las 4 horas que pasó dentro del hotel mortuorio. No puede ser, amigo. Amigo, esto no tiene que ser, no puede ser así. La policía intervino el hotel, arrestó al propietario y le retiró la licencia para operar. Debido al tabú que representa el abuso de los muertos en la sociedad japonesa, los medios locales censuraron casi toda la información y el caso no tuvo un impacto masivo a nivel internacional, aunque quedaron algunos registros en tabloides japoneses. El abogado de Hayes argumentó que su cliente estaba loco, así que al final se la dejaron barata. No fue a la cárcel, solo le metieron una multa altísima y lo mandaron de regreso a Ohio. Obviamente las autoridades confiscaron y destruyeron todos los videos y fotos que tenía. Después de este desastre, el gobierno de Japón empezó a revisar estos hoteles con lupa, no solo para evitar que se repitieran casos de necrofilia, sino también para frenar problemas graves como el tráfico de órganos. Amigo, me parece una locura. Army Mae West no es el único. Seguramente te suena el nombre de
¿Este no es el alemán? Armin Meiwes, el famoso caníbal alemán que a principios de los 2000 grabó y fotografió cómo descuartizaba y se comía a un hombre. Todo ese material se usó en su juicio en 2004 y quedó bajo estricta protección legal, al punto de que hoy se mueven fortunas en la Deep Web solo por conseguir un fragmento. El revuelo de ese caso fue tan grande que Alemania aprobó leyes de emergencia súper estrictas para proteger la privacidad de las víctimas, testigos e incluso de los criminales. Por eso, el caso que te voy a contar ahora, que pasó en 2020, prácticamente no salió a la luz pública y casi nadie lo conoce. El protagonista se llama Stefan y era un profesor de matemáticas y química que daba clases a adolescentes. ¿Por qué tiene cara de bueno? Amigo, tiene cara de bueno. En una secundaria de Berlín. Tenía la misma obsesión por la carne humana que Meiwes, pero con una diferencia enorme. Meiwes lo hizo bajo el consentimiento de la otra persona, que quería ser devorada. Stefan, en cambio, cazaba. Usó la aplicación de citas Tinder para atraer a su casa a un electricista de 44 años que casualmente también se llamaba Stefan. Cuando el hombre llegó, el profesor lo atacó con un cuchillo directo a la garganta. Mientras el electricista seguía vivo, lo amarró, le fue amputando partes del cuerpo y se las comió poco a poco, empezando por los genitales. Después cortó el resto del cuerpo y repartió los pedazos por diferentes basureros de Berlín. Cuando lo atraparon y lo llevaron a juicio, el juez Matthias Scherz llegó a decir que en toda su carrera nunca había visto algo con tanta crueldad. Al final, el profesor fue condenado y admitió sin rodeos que, si no lo hubieran descubierto, lo habría repetido, porque usar Tinder le había facilitado demasiado las cosas. Los investigadores revelaron luego que el acusado había realizado antes búsquedas concretas y detalladas en diferentes foros relacionados con el canibalismo. Muchas gracias Su por puta llegar madre, amigo, y terminó. Uf. Demasiado void, amigo. Voy a llenarme el agua, ir al baño, porque esto fue mucho. Gente de YouTube y Twitch, vengan para Kick.